Hoy les vamos a exponer el tema de la administración pública, de la materia de Derecho Administrativo, de la cual está a cargo el profesor, el licenciado Antonio Aguirre, y nuestros nombres son Félix Alberto y mis compañeros. Cristian Eduardo Casas Mendoza. Alexia Berenice Sandoval Guzmán. Y Vanessa Ramos Coronado. Muy bien. El primero de los temas se inicia con la administración pública en su sentido formal. Lo primero que nos indica el autor es que nos empieza por ubicar en dónde se encuentra la administración pública. La administración pública se va a encontrar depositada únicamente en el Poder Ejecutivo, ya que es en el que se encuentra la soberanía del Estado. La administración pública pasa a ser una parte fundamental del gobierno, tanto como por el Estado. En su sentido formal, el autor lo refiere como la personificación del Estado. Se refiere a la personificación porque es donde va marcando o diciendo la estructura que va a tener la administración pública dentro del Estado. Siguiente. Bueno, una vez que ya sabemos en dónde se encuentra depositada la administración pública, que es en el Poder Ejecutivo, tenemos que partir de entender cómo funciona esto en nuestro territorio. El autor hace hincapié pues en estos artículos dentro del libro. En el artículo 40 constitucional nos habla acerca del federalismo en México, en donde es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una república representativa, democrática y federal, compuesta de estados libres y soberanos en todo lo concerniente a su régimen interior. Bueno, ¿qué nos dice este artículo? Pues nos habla que el Estado no va a funcionar de manera central, sino que va a tener lo que es la federación, los estados, los municipios, y que estos van a tener cierta libertad y luego no la empieza definiendo. Después, en el artículo 90 constitucional, nos dice cómo se va a distribuir la administración pública. Primero nos dice que va a ser una administración pública centralizada y paraestatal. Va a ser centralizada cuando funcionan como en un acuerdo la federación, los estados y los municipios. Y también dice que existirá la administración pública paraestatal. Pues básicamente es parte de la administración pública y auxilia a la administración pública centralizada tanto en la federación como en el estado como en el municipio. Este segundo artículo nos define muy bien que la administración pública central no tiene personalidad jurídica propia, lo que se refiere a cuando trabajan en coordinación, la federación, el estado y el municipio como tal en una relación de jerarquía, y que los organismos paraestatales van a surgir de leyes orgánicas o decretos que dicten los titulares del Poder Ejecutivo y el municipio. Estos organismos paraestatales van a tener una personalidad jurídica propia. Van a tener una propia e independiente. Esto después porque le ayudan a desempeñar las funciones que desempeña. Luego en el artículo 115, luego que ya tenemos en el artículo 90, nos habla de la personalidad que va a tener la administración central. De esto nace en el
artículo 45 de la ley orgánica, que los organismos paraestatales van a tener una personalidad jurídica propia. Como dice en el artículo 90, los organismos paraestatales se van a regir por la ley orgánica que dicte el Congreso. Por eso esta no se encuentra en la Constitución. Luego, en el artículo 115 constitucional, en el artículo 115, a ver, el artículo 100 nos dice que los estados, aberración, dentro de los estados, los mismos estados van a adoptar el régimen en su interior, que va a ser republicano, representativo y popular, teniendo como base la división territorial, es decir, el territorio únicamente de su estado, su organización política y administrativa. Y lo más importante que dice este artículo es que dentro del municipio se va a trabajar como va a existir el municipio libre. Los municipios van a estar investidos de personalidad jurídica y manejarán el patrimonio conforme a la ley. En este mismo artículo nos dice que el municipio va a tener ciertas facultades, como son expedir reglamentos, expedir circulares y disposiciones generales que son de observancia general, como procedimientos, como los servicios públicos que va a tener, como su organización municipal. Luego, en el artículo 116, primero nos dice que el poder público en los estados va a ser como lo conocemos, como ejecutivo, legislativo y judicial. Cada estado se organizará conforme a la constitución de cada uno de ellos. Este artículo 116, en su fracción séptima, el estado y el municipio. La federación puede celebrar convenios con los estados para prestar servicios públicos, para que éste lleve determinadas obras por él, para que éste cubra funciones de ejecución, de administración. Y lo mismo va a pasar del estado hacia el municipio. Entonces, estos artículos que están en la Constitución, primero, ya así en resumen, nos dicen que somos una federación, va a existir un poder federal, un poder estatal y un poder municipal. La administración pública central va a ser cuando estos cumplan sus funciones determinadas en orden de jerarquía. Luego, como estos van a tener organismos paraestatales que les van a auxiliar a desempeñar ciertas de sus funciones. Estos van a tener una personalidad jurídica propia porque el Estado los va a crear para que cumplan funciones. Entonces, cada uno puede tener, como por ejemplo, un instituto de fomento a la educación, un instituto de cualquier cosa que les va a auxiliar a cumplir ciertas de las funciones que tienen establecidas. Y luego, a esa se la va a conocer como la administración paraestatal, y dentro de la centralizada deben de trabajar en un acuerdo. Por eso dice que la federación puede celebrar convenios con el estado y el estado puede celebrar convenios con los municipios, y no va a existir ningún intermediario, pues, ni entre el municipio ni el estado, ni entre el estado y la federación, entre el presidente. Actualmente en el gobierno en el que estamos, cada estado tiene un intermediario en cada estado, al que le llaman el delegado del presidente. Entonces, realmente esto
pues está mal. Luego, en este artículo 116 nos dice que exactamente donde dice que los estados se organizarán conforme a la constitución de cada uno de ellos, permite que cada estado en su constitución nos diga la forma en la que llevará su administración centralizada y paraestatal dentro del estado. Dentro del estado, la administración se cumple a través de las dependencias. En algunas cabeceras municipales donde existe mayor población existen dependencias y en la mayoría de pues prácticamente en todos los municipios. Luego, en la Constitución del Estado se le reconoce la administración jurídica propia, que es del municipio, exactamente en el artículo 131, en el que dice que van a tener esta personalidad jurídica propia, que no existe ninguna autonomía entre esta y el Estado. Y eso sería todo. Bueno, no. Luego, para cumplir todas estas funciones, los tres niveles, la federación, el estado y los municipios, necesitan con qué desempeñar estas funciones. Necesitan los medios, que son tanto objetivos y como subjetivos. Como objetivos, se habla acerca de centros de asignación de recursos humanos, financieros, materiales, informáticos, materiales, tecnológicos, todo lo que sea necesario para desempeñar la administración pública. Hablamos de cosas materiales. Todas estas cosas se pueden adquirir a través de el presupuesto público, por su otorgamiento de autonomía, cuando se le otorga un presupuesto a un organismo paraestatal y este puede adquirir todos estos materiales a través de subsidios o la integración de un patrimonio. Y dentro de los objetivos, pues únicamente el autor se refiere a que es la contratación de hombres, de individuos que van a concretizar y van a hacer efectivas las atribuciones que tiene el Estado en base a su competencia. Estas administraciones públicas van a ser sujetos de derechos y obligaciones y van a tener la posibilidad de entablar relaciones jurídicas, pero únicamente las va a tener el titular, ya que los órganos que se integran dentro de las administraciones, hablando por ejemplo en el municipio, todos los órganos que existen le van a ayudar al titular, que es al presidente, a cumplir todas las funciones que le marca la ley para cumplir. Igualmente en el Estado, igualmente dentro de la Federación. Entonces, el titular va a ser el único susceptible de derechos y obligaciones, el que puede entablar relaciones jurídicas, el que va a comparecer a juicio y el único que va a poder relacionarse con otras personas físicas y jurídicas a nombre del Estado. Eso ya sería todo. Bueno, yo les voy a hablar sobre la administración en sentido material, que vendría siendo básicamente su concepto general, que nos dice que administrar consiste en ordenar medios para la realización de fines previamente presupuestos, pero solamente, mayormente, si estos son fines sociales, económicos y políticos. Puedes cambiarle. La administración tiene acción y efecto de administrar. Esta se emplea ya en sentido restringido de cuidado de Hacienda, de gestión de intereses materiales y en sentido amplio de todos los manejos y servicios de ejecución, ampliación de medios y para la realización de estos. El concepto como tal de administrar ha evolucionado tanto que se tiene como una acción o técnica subordinada a determinados principios encaminados a cumplir un fin o un propósito particular o público. Como ya lo mencioné, mayormente si son sociales, económicos o políticos. Listo.
Bueno, yo les voy a hablar sobre la administración de la empresa privada y la administración pública. Bueno, entre la administración de la empresa privada y la administración pública se puede ver desde un punto de vista genérico, que para ambas sería ordenar medios para realizar sus fines previamente propuestos. Básicamente, la administración de la empresa privada, los medios los proponen los particulares y pues los fines solo a los particulares interesan. Y pues en la administración pública es todo lo contrario. Los medios los realiza el Estado para que los medios los realiza el Estado para que los fines pues sean para la colectividad, para toda la comunidad. Y pues a la administración pública lo que le interesa es resolver las necesidades colectivas y pues a esta no le interesan las ganancias. La que sigue, porfa. La administración pública no fue creada para lucrar, ni para atesorar, ni nada de eso. Y pues esta no debe de medirse conforme a los ingresos o a los costos que pudiera tener durante cada administración, sino la calidad y la intensidad con la que cada administración brinda los servicios o los satisfacen para la comunidad. Y otra cosa que menciona el autor es que hay una serie de principios que surgen de la administración privada que van a ayudar a la utilidad de la administración pública, que son la eficiencia, la operación, el rendimiento y la productividad. Ok, nuestro siguiente punto son los elementos de la administración pública. Aquí el autor nada más nos habla de tres elementos, que son los personales, los materiales y los institucionales. Básicamente los personales es aquel conjunto de personas que integran la estructura y organización de la administración pública. Los materiales pues son aquellos recursos que se utilizan para llevar esta administración. Pueden ser recursos materiales o recursos financieros. Y los institucionales son aquel conjunto de normas jurídicas que regulan esta estructura para esta buena administración. El siguiente punto es el derecho administrativo y ciencia de la administración. Aquí básicamente el autor como derecho administrativo dice que a través de la administración del Estado se puede comprobar la bondad o el buen funcionamiento de este sistema jurídico. Y también dice que la administración pública es el reflejo del orden jurídico fundamental y es la prueba de que un conjunto de normas jurídicas sean eficaces. También por la parte de ciencia de la administración. Aquí es simplemente la ciencia de administración, es como señala la forma, los modos y los medios en que la administración pública debe emplear para mejorar los fines del Estado. Bueno, después tenemos el 5.3 que nos habla de la administración pública y política. Este se basa más bien en las carencias, las necesidades y las ideales que tenga la sociedad. La sociedad hace demandas y para esto se utilizan medios políticos para llegar a la sociedad, ya que pues como la sociedad es la que vive en carne propia sus necesidades básicas, los partidos políticos están básicamente creados para que puedan ellos acercarse a nosotros y nosotros externarles qué es lo que nos hace falta para ellos poder llevarlos hacia los diversos órganos que son los que son los auxiliares del gobierno para poder darnos lo que necesitamos. ¿Puedes cambiarle? El Estado tiene a su cargo dos funciones igualmente importantes, que es la función pública y el gobierno y la función administrativa. La primera pues solamente hace referencia a la actividad del Estado, que es la que se encamina a la realización de los fines y en su orientación. Y a quienes tienen relación con el poder público, y la segunda tiene a su cargo la satisfacción de necesidades públicas, como ya lo mencioné anteriormente, siempre y cuando sean dentro de lo que marca el derecho. Bueno, yo les voy a hablar de las formas de organización política y formas de organización administrativa.
En el libro, el autor nos maneja una clara definición sobre lo que sería siendo la organización política, que esta es la expresión de la voluntad de un grupo en general. Las voluntades individuales dice que se unen y se organizan en una acción conjunta para regular la vida política de la comunidad y a su vez de las instituciones. También nos dice que las organizaciones se coordinan en el ejercicio de sus funciones y en diversas relaciones con el poder central. La organización dice que es una herramienta indispensable, es adecuada para la realización de la actividad administrativa y esta se expresa a través de 3 formas: la centralización, la descentralización administrativa y la desconcentración, que estas a su vez tienen por objeto común racionalizar el funcionamiento de la administración pública. A ver, cámbiale, Félix, por favor. No, entonces devuélvele. Y por último, las formas de organización, tanto políticas como administrativas, pues son medios encaminados a la estructuración de las funciones jurídicas. Y eso sería todo por nuestra parte. Gracias. 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 Gracias.